noches, país, ¿cómo están ustedes? Raúl Olivera Rendo los invita a otra noche más para charlar de lo que nos pasa a ustedes y a nosotros, por supuesto, a lo largo del país, a lo ancho del país, con las dificultades que estamos teniendo todos incluido clase media y clase baja, la clase baja por supuesto más. Y obviamente podemos llegar a festejar en el 2019, escuchen, 2019 el IARAF nos dice que podemos festejar la mayor presión tributaria en la historia en Argentina. O sea, prácticamente más del 46% de su salario va a ser impuestos. Quiere decir que la mitad del año va a trabajar para nuestros beneméritos políticos, sindicalistas y demás, inclusive empresarios que también participaron de los grandes bolsos. Y el resto lo va a trabajar para usted. Y usted dirá, qué crítico al gobierno, porque por ejemplo en Suecia, en Finlandia, la tasa tributaria es un 60%, en Estados Unidos un 55%. Claro, pero usted tiene que analizar qué le brinda ese Estado y qué nos brinda este. Usted no necesita tener doble escolaridad, doble policía, vivir armado, la inseguridad, los problemas de los trapitos, los problemas de los que van encapuchados, los que van con palos. Todos los problemas que los argentinos los tomamos como muy natural y no son naturales, no son lógicos, no son coherentes en un país que dice que es civilizado, ¿no? Y bueno, mientras tanto nosotros nos seguimos preocupando en cómo pagar la luz, cuánto pagar, el gas, los combustibles que crecieron nada más que en este año un 70%, por ende baja la parte el gran boom de venta automotor empezó a caerse. Y es lógico, se está cayendo el consumo de alimentos, mucho más se va a caer el consumo de autos. Es un país en el cual estamos sufriendo, la clase media y la clase baja, una recesión con inflación que nos va a llevar a grandes problemas. Y eso no es antigobierno, sino que es lógica económica. Ya lo dicen, estamos en un gran despelote económico. Por otro lado, participamos en la semana, ya que estamos en el hiperclásico, y vamos a estar hablando 2 o 3 semanas de este hiperclásico, de los antecedentes futboleros del presidente, que se preocupó, fuera de todos estos problemas que tenemos y que los comenté antes, de cómo se va a jugar el superclásico, que lo podemos vender al exterior, que tenemos que tener barra local y visitante. Yo me pregunto, si no se puede a lo largo de tantos años tener visitantes, si tuvimos hinchas bastante bravos, una hinchada brava que maneja los clubes, sobre todo los clubes grandes, si tenemos los negociados de las barras bravas que negocian con los políticos, tanto municipales como provinciales, ¿el presidente se anima a decir que no va a pasar nada en un partido River-Boca donde gane quien gane y pierda quien pierda? ¿Va a haber despelote? Porque la sociedad está en despelote. Usted va por la calle y se pelea porque tiene que pelearse con alguien. Quiere uno matarse al otro. Entonces, creo que debería abocarse a los problemas serios que tiene este país después de casi 3 años de gobierno y con índices que son iguales o que van a terminar iguales que los que nos dejó el gobierno kirchnerista que tanto supimos sufrir y que por eso no lo votamos. Ahora, el superclásico es un tema que nos va a entretener durante mucho tiempo, pero por otro lado vamos a tener la justicia. O sea, dijimos mucho tiempo a lo largo de este programa que la educación y la justicia es lo que puede salvar a este país. La educación cada vez está peor, no hay mejora. La provincia de Buenos Aires hace añares ya que no tiene clase normativa. Y la justicia, participamos, la ciudadanía, de que un juez llamado Bonadío, con 2 fiscales, tanto Rívolo como su otro fiscal Estrella, los fiscales están pidiendo al juez que abra las causas y las declaraciones de estos famosos perdonados en base a lo que hablaron. Y el juez se agarra de las declaraciones y dice que no. Obviamente, lo están pidiendo otros jueces que tienen causas similares a estas causas y causas que podrían ser aclaradas en base a las declaraciones de estas causas. Y quizás causas que no empezaron todavía y que podrían empezar a raíz de estas causas. ¿Quién tiene razón? ¿El juez o los fiscales? Usted analícelo.
Yo creo que los fiscales tienen toda la razón del mundo porque en realidad las causas son nacionales, los jueces son federales. Y en este país que dijimos que éramos federales, que participamos de esa lucha unitario federales allá hace largo tiempo y que por otro lado no tenemos la realidad del federalismo o el unitarismo, deberíamos querer lograr que el país sea más que federal o unitario republicano y que esta república nos permita a nosotros ser ciudadanos de primera. Eso hasta ahora nos estamos quedando muy atrás. Yo espero que, por supuesto, podamos mejorar en esto y que, en definitiva, alguna vez la peguemos si después de estos 70 años del 8 fuimos al 56, que el gobierno no siga perdiendo 6-0 y nos queda muy poco tiempo para terminar el partido. Bueno, vamos a tener dos invitados de súper lujo, como, por supuesto, como nuestro columnista. El primer invitado va a ser Ricardo López Murphy, usted lo recuerda, fue ex ministro de Defensa, ex ministro de Economía, con un paso muy efímero en el Ministerio de Economía y por las cosas que están pasando hoy. Y por otro lado vamos a tener a Emilio Apud, un ex secretario de Energía que nos habló mucho tiempo a raíz del problema, mucho tiempo durante la época del kirchnerismo de lo que iba a pasar y pasó, y que ahora nos puede comentar algo quizás un poquito mejor, a pesar que con los precios vamos a estar haciendo una pelea. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y estaba avisado usted, que está del otro lado del televisor, que íbamos a estar con un ex ministro de Defensa y un ex ministro de Economía. Nada más ni nada menos que Ricardo López Murphy. Gracias, Ricardo, por estar en el Comedia ahora nuevamente. Hace mucho tiempo que no hablábamos con vos y que teníamos muchas ganas de que nos aclares cómo ves la situación económica hoy del país. A ver, para mí la forma más fácil de explicarlo es, Argentina venía en un rumbo que no era sostenible, o sea, exportaba 60.000 millones de dólares y se endeudaba entre 40 y 45.000 millones. Ese rumbo a mí me pareció insostenible desde el comienzo del gobierno, parte por herencia, parte por un shock externo, parte porque las condiciones cambiaran, pero ese esquema era insostenible. A mí me hubiera gustado que el gobierno hubiera corregido el rumbo al comienzo de su gestión. Claro. Lo cambió porque se le... Era lo que esperábamos todos. Efectivamente. Y creo que hubiera sido mejor para el gobierno y mejor para la sociedad. Pero digo, los hechos impidieron que ese esquema siguiera adelante.
Entonces, el país está en una transición hacia un modelo de organización económica más sustentable, que es depender de las exportaciones, de la producción, de la inversión nacional, del empleo productivo y no depender de la deuda. Entonces, de dónde estamos a dónde vamos es claro. El problema es la transición. La transición es muy traumática y lo que se está sufriendo, yo creo que agudamente en términos de receso, de problemas de empleo, de caídas de ventas, de decepción general de la sociedad, es esa transición. Claro. Esa transición que no es más grave porque hubo un préstamo inmenso de los organismos multilaterales, como nunca nadie había pensado que era posible, que es algo así como 120% de nuestras exportaciones, que lubrica la transición. O sea, es muy traumática, pero piensen lo que hubiera sido sin ese financiamiento, que hace que podamos ir bajando esa dependencia de la deuda a lo largo de 2 años y no tener que hacerla de golpe. Que eso es lo que hubiera ocurrido de otra manera. Si uno plantea el problema de esa perspectiva, entiende las dificultades y los límites. Y yo ahí quisiera apuntar 2 cosas. Uno es cómo llegamos a fin del gobierno, que es, yo voy a usar una frase de Ricardo Balbín, que lleguen aunque sea con muletas. ¿Por qué? Porque para el país es muy importante que este gobierno concluya el ciclo institucional, que obviamente, logre... Sí. Es para el país, helicóptero y sacarlo para el país, para el gobierno, para el prestigio de la Argentina, evitar otro trastorno institucional a mí me parece dominante. O sea, creo que nada nos haría más daño que otro revolcón institucional. Así que creo que con la ayuda internacional y manteniendo la disciplina implícita en los acuerdos, eso está resuelto. Ahora, en ese proceso yo diría que hay que ser cuidadoso en no exagerar el apretón monetario. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa es que la tasa de interés ha llegado a niveles extravagantes porque está exageradamente apretada la política monetaria por los desvíos que hemos tenido en materia fiscal. Yo preferiría una combinación diferente porque ese apretón monetario, o lo que es lo mismo, forzar al tipo de cambio que caerse de 42 a 35 cuesta mucho en empleo, en actividad. Yo preferiría, lo digo no porque sea gratis, es que no hay nada gratis. No hay nada gratis. Mi preferencia, o la creo de una parte importante de la sociedad, es un tipo de cambio más alto y una tasa de interés más baja, porque eso preserva más el empleo y la producción, a un costo. A tipo de cambio más bajo, el nivel de vida es más alto, eso es cierto. Pero ese nivel de vida más alto cuesta en materia de empleo, de actividad económica. Entonces, ese comentario acumuleta hasta terminar el ciclo institucional. El segundo plano es que el país después del, digamos, desde el año 20, 21, por los próximos 10 años, tiene que hacer un esfuerzo importante. ¿Para qué? Hoy estamos actuando bajo un paraguas de ayuda que no puede ser permanente. Desde ya. Entonces, ese paraguas nos evita volver a los mercados. Pero nosotros tenemos que volver a ser capaces de renovar nuestra deuda. Para que eso sea factible, tenemos que bajar el riesgo y tenemos que asegurarle a quien compre los bonos del Estado argentino, del Estado provinciales, que somos solventes. Eso para mí implica 10 años de equilibrio presupuestario. 10 años mínimo de equilibrio presupuestario. ¿Por qué? Para que entendamos el problema, tenemos que renovar la deuda que vence, que va a ser una deuda no muy grande en términos internacionales, pero sí para un país que no tiene acceso al crédito. Claro. Entonces, el principio es poder renovar la deuda que vence y colocar la que tenemos, la que vamos a necesitar para devolver el préstamo de emergencia. Eso hace que durante 10 años el Estado no esté en condiciones de hacer ninguna aventura, ni en lo social, ni en la infraestructura, claro, ni Ricardo, en la actividad empresarial. Nosotros seguimos a lo largo de este gobierno
un sistema, una ecuación social que nació allá con Duhalde, con la crisis del 2001, y que nunca se transformó o se recuperó en trabajo genuino. Bueno, ese es incrementamos, o sea, este gobierno que según decían la oposición iba a venir a cortar cabezas, a sacar planes sociales y todo, no hizo nada. No, al revés, yo diría. ¿Lo incrementó? Exactamente. Vamos a la presión impositiva más alta de la historia argentina. Sí, lo he dicho en la apertura. Nunca, ni bajo el gobierno de Cristina, la más alta de la historia, y vamos, lo que yo creo que es más grave, a comprar el programa de la oposición. O sea, ¿qué le decía la oposición al gobierno? Suba los impuestos a las inversiones financieras, a los bonos. La Argentina 8 veces defaulteó. A cada uno que compra un bono argentino habría que darle un beso en la frente, no ponerle un impuesto. Le ponemos impuestos a la inversión, le triplicamos los impuestos a los bienes personales, no dejamos que se aumente la fracción del impuesto a los débitos que iba a pagar impuestos a la ganancia. No hemos dejado bajar los impuestos al empleo de personal no calificado, hemos subido los ingresos brutos, hemos hecho todo hemos puesto unas retenciones inmensas. Entonces, el gobierno en realidad ha comprado el programa de la oposición. Parte porque llevó al país a una crisis muy grave por no haber enfrentado los problemas, parte porque es un gobierno minoritario, parte porque no es un gobierno de convicciones. O sea, si esta gente, usted le pregunta, claro, si puede ser populista, puede ser populista. Si tiene que ser conservador, conservador. Si tiene que ser socialdemócrata, socialdemócrata. Tiene que ser liberales. Ellos, con tal de quedarse, puede ser cualquier cosa. Y no lo estoy diciendo con un espíritu negativo. Lo estoy diciendo para entender que eso que ellos lo ven como un gran atributo, que se acomodan a cualquier viento. Permeabilidad. Eso también genera incertidumbre a largo plazo. Eso ni hablar. Esta gente es capaz de todo. Ahora, la sociedad que en su momento, en tu época de ministro de Economía, vos planteaste justamente un ajuste, que era al lado de esto, un séptimo de este. Por eso, al lado de esto, era una caricia. Un séptimo, y los más moderados dicen un séptimo. Sí, sí. Los más enérgicos dicen un octavo. Esa era la proporción. Pero, justamente, y ahí hubo una gran ebullición social, y esto todavía no la tiene. ¿No tenés temor a que toda la oposición fogonee? No, hay 3 cosas que creo que están detrás de eso. Primero, el país aprendió. Aquella experiencia fue muy dura. O sea, lo que no se hace en marzo del 2001, yo fui muy claro en aquella oportunidad. Si uno no enfrenta los problemas, vamos a una catástrofe. Y los hechos mostraron que la catástrofe ocurrió 9 meses después. O sea, fue muy transparente. Esa catástrofe que ocurre y ese discurso del marzo del 2001 es lo que casi yo gano la presidencia de la Nación. Porque ¿por qué no votaron? Porque la gente descubrió que el que decía la verdad, que el que enfrentaba los problemas, era el que los quiso evitar. Y el voto de abril del 2003 solo se explica por esta trayectoria. Ni más ni menos. Ahora, ese elemento de aprendizaje está en la sociedad y en todo caso la sociedad es tan crítica como yo del gobierno, solamente que mira del otro lado y se aterra, digamos. Claro. Y ahí viene el segundo elemento. Esto es un mal gobierno, ha sido muy ineficaz, ha sido incompetente para enfrentar los problemas, pero comparado con la alternativa parecen estadistas. O sea, y ahí viene el segundo elemento que sostiene una base de apoyo al gobierno muy grande. Estás todo de acuerdo con Durán Barba, o sea, el gobierno, la ventaja que tiene es que no tiene oposición. O tiene una oposición que le propone un salto catastrófico. Sí. Catastrófico, o sea, la propuesta de reformar la Constitución, violar todos los derechos de declaración y garantía, eliminar la libertad de prensa, ¿cómo es que quieren sacar la ley del arrepentido? O sea, convalidar los más grandes hechos de corrupción. Frente a esa propuesta, el gobierno parece en Carmelita descalza. Claro, o sea, el problema es con quién uno se compara. Y el tercer elemento es que
la gente tiene también una comprensión sobre cómo se fue desarrollando el episodio. Esto es, siente culpabilidad propia. ¿Qué quiero decir con...? No es que tuvimos el gradualismo ni todas estas estrategias porque sí, las tuvimos también porque eran muy populares. Yo recuerdo, diciembre del 2015, enero del 2016, yo estaba desesperado por el rumbo que tomaban y iba con asiduidad a los programas televisivos. ¿Qué es lo que yo veía? Que las propuestas del gobierno eran muy populares, todo el mundo estaba de acuerdo con el gradualismo. Es decir, no es solamente un error del gobierno, sino que la sociedad quería que las cosas se hicieran de esa manera que no las hace nadie. Hubo, Sí, obviamente pero, no todos. Pero los libros los habíamos leído ya. Yo no tengo duda que la terapia... Lo que no nos teñimos, habíamos leído libros así. Para mí era evidente que tratar de postergar los costos iba a ser infinitamente más costoso y por la magnitud de la postergación iba a generar el riesgo de una crisis financiera. Lo expliqué a tal cansancio. En el caso, y lo hice con un espíritu constructivo, soy autorreferencial porque hubo gente que fue muy agresiva con el gobierno. En mi caso no lo fui. Fui muy cuidadoso en marcar las diferencias y en hacer las advertencias. Hoy, por ejemplo, creo que el grueso de la coalición, es una buena noticia, el grueso de la coalición oficialista, y yo me animaría a decir, incluso el presidente de la República, es consciente del error cometido. Es consciente. Hoy tienen conciencia que se metieron en un lío colosal. Ahora, bueno, el problema es que ellos están a cargo y tienen que dar vuelta. Y la vida y la economía es muy sendero dependiente. O sea, una vez que vos tomaste un sendero, es muy difícil dar vuelta. Sí. Es decir, volver para atrás y decirle a la sociedad que rompía por otro lado, es muy traumático. Es hasta en lo personal. Uno de los problemas que tiene el gobierno, que yo creo un problema no menor, es encontrar una narrativa para las elecciones. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en el... me parece a mí con la opinión pública, no encuentra aún los simpatizantes una narrativa que le explique por qué después de todos los errores hay que volverlo a votar. Y ahí vuelve el problema. Bueno, cuando uno llega al final, a la línea final, es por lo que... Pero a mí me parece que eso no alcanza. Pero es peligroso. El gobierno tiene que construir una narrativa. La narrativa, nos guste o no nos guste, implica reconocimiento o culpa. A eso han huido, a eso... Todos. Hay que reconocer la culpa, hay que hacer un propósito de enmienda y hay que saber que hay una penitencia. Y la penitencia probablemente sea cambiar esa estrategia de un gobierno minoritario y construir una coalición mayoritaria. Las coaliciones mayoritarias son todas difíciles. Porque uno no puede nombrar a los amigos, tiene que nombrar lo que asegura los votos parlamentarios. Y ese es un cambio duro en la Argentina. En un minuto que no nos queda más, ¿cómo vos ves estos cambios internacionales que están pasando, que están afectando lo social y obviamente lo económico? Porque un Trump no es casual, un Bolsonaro no es casual y partidos neonazis en Alemania tampoco son casuales. Claro. Yo creo que hay que ver cómo sale la elección en Estados Unidos. Yo no tengo claro cuál va a ser el resultado. Me parece que... muy poca intención de voto, están forzando a que voten. Es un punto que yo quisiera abstenerme de opinar hasta que veamos los resultados. Sí tengo claro que para Argentina es muy importante lo que va a ocurrir en Brasil. Y me parece que acá hay que tomar una actitud muy pragmática. A mí no me gusta el discurso que tuvo el electo presidente de Brasil. Pero los intereses de Argentina están sobre nuestros gustos. Argentina es muy pragmática. Vamos a tener que cooperar con Brasil. Es importante que cooperemos. Es muy decisivo para nuestro futuro que ambos países encuentren lugares de acción común. Y me parece que hay un espacio para que eso pueda llevarse adelante y hay facetas del nuevo gobierno brasileño que son muy constructivas para Argentina y hay facetas que no lo son. Ahí viene el mérito del gobierno y la diplomacia de poder ordenar eso con realismo.
O sea, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, y a mí me parece bien, yo creo que lo más inteligente que ha hecho el presidente recibe antes del G20 a Trump. El día siguiente, o sea, viene un día antes, el día siguiente viene el chino, ahora se va a China. Yo creo que a la Argentina le conviene llevarse bien con todos. Los dos. Con todo el mundo, con todos. Claro, si es posible, con sí. Merkel y con Putin, Sí, con sí. todos. Es decir, nosotros tenemos que poner ante los intereses del país que nuestras preferencias. Ser bien pragmáticos. Gracias, Cuanto Ricardo. más lo hagamos, mejor le va a ir al país. Gracias, Ricardo, por haberme acompañado. Bueno, gracias por todo lo que nos ilustrás. Y bueno, esperemos que el gobierno entienda, ¿no?, que tiene que cambiar no solo el rumbo, sino sacarle la incertidumbre a la gente, que es lo que peor le puede pasar a la economía. Absolutamente. Muchísimas gracias por No, haber un venido. gusto. Hacemos apenas una pausa y lo prometido es deuda. Venimos a hablar con Emilio Apud. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, se lo dije, usted lo conoce porque lo ha visto en muchos programas de televisión. Por suerte cuento con su amistad y con la permanente venir a este programa. Gracias, Emilio, a lo largo de los años. Ahora, estando como directivo de YPF, ex secretario de Energía, y sé que tenés muchas ambiciones y sos uno de los pocos que habla de la realidad de Vaca Muerta y de cuánto los argentinos deberíamos estar contentos con Vaca Muerta. Ahora opacada por todo esto. ¿Fue tan grave esto y qué es Vaca Muerta para nosotros? Sí, te referís al derrame. Al derrame, sí. Sí, es un problema que está dentro de los cálculos, ¿no? Normalmente se hace un análisis de riesgo ambiental que prevé planes de contingencia para determinados problemas que pueda haber, ¿no? Y se tiene una respuesta, puede ser una pequeña pérdida, puede ser una explosión, puede ser, bueno, varias cosas. Para cada cosa el manual dice cómo proceder, desde que viene el bombero de la ciudad más cerca hasta que viene un experto de Estados Unidos a apagar el pozo, ¿no? En este caso fue un problema que todavía no se sabe cuál fue el origen, ¿no? Se estaba haciendo un pozo exploratorio ahí en Vaca Muerta y bueno, y salió con presión hidrocarburo que como spray se difundió y después, bueno, quedó ahí sobre el terreno y para eso, una vez superado el peligro, ¿no? que es de que pueda haber, se pueda incendiar, que pueda haber fuego, bueno, es todo de manual, todo sencillo, que es chupar el petróleo que se sacó, Claro. separar el agua, la arena, etcétera, y ese petróleo mandarlo a la refinería y cuidar, después remediar otra vez el área donde estuvo petróleo, llevarlo a las condiciones originales, que se hace con bacterias, con todos procedimientos que son estándar. Pero no fue una cosa que no pueda ocurrir, puede volver a ocurrir, pero hay que tratar de evitarlo, ¿no? Lo que no me parece razonable es que la gente esté apostando a ver cuál es la multa que se le pone a YPF, ¿no? Cuanto más grande mejor. Y yo creo que es un error porque a la empresa lo que menos le interesa es que ocurran estas cosas, ¿no? Y si ocurren son cosas que, bueno, pero bueno, está bien como un ejemplo de que el Estado como controlador, ¿no? El caso de la provincia de Neuquén tiene que velar para que esto no ocurra y bueno, como señal probablemente tenga una multa, pero bueno, esto va a pasar al olvido por
todas las cosas buenas que están ocurriendo en Vaca Muerta, ¿no? Vaca Muerta es realmente el futuro de Argentina. O sea, la buena noticia es que a partir de muy poco tiempo, creo que a partir del mes pasado, despedimos el barco gasífero por un lado y pasamos a ser exportadores de gas, cosa que hace muchos años que vos junto con nosotros, ex secretario de Energía, nos aclaraban de a dónde íbamos y fuimos ahí. Sí. Y ahora terminamos con esta historia y empezamos nuevamente a ser exportadores de gas. Sí, el tema es que otra bendición del cielo, ¿no? Aparece de un relevamiento que hace la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, que dice en Argentina se encuentra el segundo recurso más grande de gas del mundo, después de China. Bueno, eso fue en el 2009, después se ratificó en el 2010 y en el 2013. Y bueno, empezamos a hacer la curva de aprendizaje que se llama. Y solamente en Vaca Muerta es el 70% de todo el gas no convencional, del shale gas que hay en la Argentina. Y ese 70%. Sí, ese 70%, para que tengas una idea. Suponete que se pueda recuperar solamente el 12% o el 13% de todo el recurso, ¿no? El recurso es inmenso, pero suponete que se pueda recuperar solamente el 13%. Suponete que durante los próximos 20 años abastecemos a nuestro país y a todos los vecinos, ¿no? A Chile, Brasil, etcétera. Nos queda casi el doble ahí si no lo exportamos. Y la única forma de exportarlo es a través de gas natural licuado, es decir, revertir lo que ocurría hasta ahora, que venía un barco lleno de gas natural licuado, lo regasificamos y lo metíamos en la red. Ahora, tienen que venir los caños. Es la inversa. Claro, un barco que lo haga líquido, ¿no? Se baja la temperatura a menos 160 grados y entonces el gas se transforma en líquido con la ventaja que un volumen, o sea, 1 metro cúbico de líquido equivale a 600 metros cúbicos de gas. Entonces eso lo puedes transportar. Bueno, ¿y a dónde tenemos que apuntar, Raúl? Es a la cuenca del Pacífico, el sudeste asiático, China, Japón, todos esos países van a ser una aspiradora de gas y ya lo están siendo, porque China, por ejemplo, tiene en su matriz energética casi todo carbón y eso es una cosa China. Claro. Eso es un elemento altamente contaminante, entonces en la transición va a usar gas. Entonces nosotros nos tenemos que poner las pilas para apuntar a ese mercado. Si logramos penetrar ese mercado, vamos a tener ingresos en dólares, ¿no? Casi igual que los del campo. ¿Sí? Claro. Ahora, para hacer eso tenemos que ser competitivos. Cambiaste la matriz del país. Exactamente, pero no para gastar, para invertir. No, obvio. Ojo que los políticos dicen, ay, ahora tenemos guita para seguir gastando. Mándamela acá, sí. No, es para invertir en infraestructura y yo pienso que para el mediano y largo plazo para el conocimiento. O sea, educación es lo que hacen los países inteligentes. Los países no inteligentes son Venezuela, Libia, Irak, etcétera, que se lo patinan, se lo gastan todo y después cuando se acaba el recurso se quedan sin nada, ¿no? Pero necesitamos llegar a precios competitivos. Y otro de los temas que, ya que vos estás primero en el tema y segundo dentro de la empresa madre de Argentina, que es YPF, ¿por qué está pasando el incremento de combustibles que sigue existiendo a pesar de que el dólar subió y bajó, el barril de petróleo bajó? ¿Por qué seguimos pagando cada vez más? Porque todavía no se llegó. Porque estamos desfacetados, digamos. Todavía no llegamos al equilibrio, al precio de equilibrio del combustible. ¿Por qué no llegamos internacional? Al precio al local. El precio del combustible se rige por el precio del petróleo internacional, del barril internacional, el precio del dólar, el valor del dólar y un poco los biocombustibles, ¿no? que inciden. Bueno, dejemos por ahora de lado los biocombustibles más los impuestos, ¿no? No, sí, desde ya. Cuando el año pasado, y con buen criterio, que lo vengo sosteniendo de siempre, se libera el precio de los combustibles y se saca esa fantasía del barril criollo y la intervención del Estado en el precio del petróleo, en septiembre, que ahí asegurábamos un valor mayor que el internacional. Hasta ahí ya veníamos arriba, porque claro. Era para que no se fundiera la industria. Exactamente. Desde el 2014 se hizo ese barril criollo que era más caro. Cuando el barril internacional llegó a un valor $55, ahí dijimos, bueno, a partir de ahora vamos a estar atados al precio del barril internacional. Pero con tan mala suerte que se disparó el precio del barril internacional, o sea, de 55 pasó a 80 hace 2 meses, ahora está en 75.
y desde hace 5 meses hasta ahora se duplicó el valor del dólar. Claro. Entonces vos mezclás esas dos cosas, el doble del valor del dólar y un 60% arriba el precio del petróleo, es más de lo que aumentó el combustible, Sí, claro. ¿no? Que es menos que los costos esos. Entonces estamos todavía alrededor del 10% de diferencia del precio de equilibrio. Entonces vos me decís, y la gente con toda razón dice, baja el precio del petróleo internacional, tendría que bajar el precio de los combustibles. Eso va a ocurrir cuando alcancemos el equilibrio. Ahora lo que se logró es que no aumente tanto como debería haber aumentado si no hubiera bajado el precio internacional. ¿Y qué pasaría, ya que nos contaste lo del gas, con el tema gas, que es un tema muy, muy, muy sensible en la sociedad por lo que está pasando con las tarifas? Sí. Los precios, aunque todavía no lleguen a las tarifas porque se está terminando con el ajuste, han bajado. Cuando estaba Aranguren se pensaba que el precio que iba a entrar en la red de gasoductos y iba a ir a los distribuidores iba a estar alrededor de los 5,20 dólares el millón de BTU. Ahora está en 4 y está yendo a 3,50 porque la actual administración hace un tipo de subastas, ¿no? Se llama mercado electrónico de gas, donde todos los que producen gas, los petroleros, se juntan con todos los que consumen. Entonces dicen, bueno, ¿cuánto me cobras el millón de BTU durante febrero, marzo, abril para tal cosa? Y ahí se hace una transacción y hay competencia entre las petroleras, ¿sí? Y la demanda entonces obtiene precios más bajos. Eso se va a ir mejorando más todavía cuando se llegue al equilibrio de los precios. No te olvides que se estaba pagando 1/10 del costo del gas, Sí, sí. se estaba pagando en las tarifas. Sí. Ahora ya estamos casi en el 90% y una vez que se logre eso, bueno, vamos a empezar a ver cómo baja. Baja porque tenemos el recurso. Nosotros Claro, eso se concatena con lo que vos hablas de vaca muerta y el crecimiento del gas. Exactamente. Con lo cual vamos a tener mayor recurso a un costo que va a ser mucho menor que el que teníamos. Lo que tendría que hacer el gobierno es reconocerle a la gente que el sacrificio que ha hecho no es en vano. O sea, gracias a ese sacrificio vamos a dejar de gastar dólares de importación, vamos a tener energía eléctrica más barata, no va a haber cortes, va a haber gas suficiente, etcétera, ¿no? Porque de la otra forma nos íbamos directamente a Venezuela, que tiene unos yacimientos espectaculares y están racionalizando la nafta. Bueno, pero ¿qué pasó? Venezuela hizo lo que vos dijiste. Tenemos la riqueza, gastemos. No hagamos nada, sigamos viviendo del petróleo y se acabó. No hicieron lo que hacen los árabes. Exactamente. Hicieron lo que hacen los latinoamericanos. Exactamente. Yo creo que aprendimos y estamos tomando como ejemplo lo que fue Noruega cuando descubrió petróleo en el Mar del Norte, que ahora tiene una fortuna, ¿no? Que ha dicho, esta plata no se toca. Tienen $1 billón de dólares, o sea, $1 millón de dólares acumulados en los últimos 30 años. Nosotros no nos podemos dar ese lujo porque tenemos un atraso en infraestructura que nos aumenta los costos de producción y, como te dije antes, tenemos que tener costos iguales que en Estados Unidos para después cargarle el flete y llevarlo a Japón o a China, ¿sí? Para eso la infraestructura hay que actualizarla, estamos atrasados 15, 20 años. Entonces yo diría, aparte de la renta petrolera que se queda al Estado, meterla en eso, claro, y no gastársela en sueldo como ahora. La mayoría de las provincias que cobran las regalías, que son altas... Sí, la gastan. La gastan. Gracias, Emilio, gracias por haber venido y gracias por aclararnos y tener la fe que siempre nos das, en las malas cuando tenías que decirlo y en las buenas cuando existen. Es un gusto estar acá Gracias contigo, nuevamente. Una pausa y enseguida nos despedimos con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información,
relevamientos y auditorías@gmail.com. Bueno, tercer bloque del programa y obviamente vamos a estar hablando con el que sabe en este programa, que es el doctor Peña, nuestro columnista de tantos años. Gracias, doctor Peña, por estar con nosotros. Mi primer duda grande, ¿no? Es, las provincias hasta ahora primero dijeron que renunciaban a muchas cosas, firmaron un pacto fiscal maravilloso y ahora es como que todo eso hizo un crack. Bueno, acá en las cuestiones institucionales del país siempre los pactos tendrían que ser pactos no sub servanda, es decir, no se observan nunca. Porque esto en el año, hace 2 años, el 17, no un año y medio, estamos casi 2. Sí, claro, casi 2. Esto quedó perfectamente aclarado. Perfecto. El Fondo Federal, el Fondo Sojero, Fondo Federal Solidario, era el FS, fue por una cuestión de emergencia. Pero cuando se resolvió que el 15% de la coparticipación federal que se imaginaba de las provincias, claro, a los efectos de auxiliar al ANSES, cuando eso se volvió a reintegrar, claro, se pactó y todo quedó arreglado. Obviamente. Bueno, en este momento hubo un retorno. Hay muchos que van a dar quórum, pueden ser que se apruebe el presupuesto, pero por vía judicial intentan hacer los reclamos de ese fondo sojero, además de unos cuantos mangazos de todas las provincias. Claro, es que claro, es eso. Es decir, porque dijimos, vamos a reducir ingresos brutos, bueno, no se reduce ingresos brutos, vamos a reducir impuestos municipales, además el presidente se compromete, ProPyme para bajar, reducir la burocratización de colocar una empresa, reducir el PYME exporta, que lo hizo también, pero en realidad vamos camino a un año de la mayor presión tributaria en la historia argentina. Efectivamente, y se le ha criticado también en las provincias lo siguiente. Las provincias son grandes acogedores de partidas, sí, pero no cumplen, y por eso tiene que hacerse una reforma, una reforma no solamente de la coparticipación federal, sino de la coparticipación secundaria. Porque las provincias, los gobiernos de provincia son mezquinos con los municipios. Claro. No le dan lo que le corresponde. Claro, claro. Entonces esto es más o menos como un consorcio, donde cada provincia, bueno, a mí si me arreglan el techo y la verdad el calefón que me lo cambian porque es viejo y no anda, el otro ¿qué hace? Y yo tengo el patio que me filtra agua. Todo el mundo pide algo. Todas las provincias están renegando de la mezquindad por el fondo, porque no tienen el fondo sojero. No, pero, no, y por vicio. No sé. Porque muchas provincias que históricamente no eran superavitarias hoy lo son. Pero por supuesto, por supuesto. Entonces serían las que más deberían apoyar al gobierno federal y por supuesto apoyar a las provincias que tienen problemas. Por lo menos la nación que es la gran deficitaria. Claro. Que tiene que... y es la que necesita hoy resolver el problema del déficit. Y es del déficit. Y porque hay una cuestión, el déficit primario. Yo no hablo del déficit secundario porque sí, ese, Dios dirá qué pasará dentro de 3 años cuando digamos, bueno, listo. Empiecen a vencer las obligaciones tomadas. Más los intereses. Más los intereses, evidentemente. Por eso, es poca solidaridad en las provincias. Yo que actué en varias provincias manejando las rentas, sé perfectamente que a veces la provincia se podía manejar con sus propios recursos. Sin embargo, recibía también la coparticipación. Y aparte, la coparticipación ya cayó en desuso, se hizo todo a partir de una ley de coparticipación vieja, estoy hablando del año 70, 71, no me acuerdo. Sí, pero en el 94 se dijo con la trampita de la unanimidad. A tal fecha tenía que estar. Se mintió. O sea, a tal fecha tenía que estar el nuevo régimen de coparticipación. Creo que eran
4 años, 6 años, no me acuerdo. Y bueno, se mintió, no se hizo, y esto concatena estos problemas, como las discusiones. Son varias provincias las que van en queja, ¿eh? Sí. Y Varias ahora, impositivamente, entramos ya en una barranca muy peligrosa de la falta de equidad en todos los impuestos, inclusive en el impuesto que hasta se dijo que se iba a derogar, como bienes personales, que no se deroga, como el impuesto que dijo el presidente que nunca iba a gravar con ganancia los salarios, se sigue grabando, los dimes y diretes que tuvo todo este gobierno de Cambiemos, que nos demuestra que la equidad brilla por su ausencia. No, no existe. Eso, el principio, principio básico Sí. de un sistema tributario es la equidad. No, efectivamente, comencemos por todas aquellas medidas que dijo que se iban a adoptar y que no se adoptaron. El sistema de bienes personales actuales es tremendamente inequitativo. Sí. Porque uno, entre paréntesis, lo inducen a decir, tengo plata, ¿qué invierto? No, voy a hacer, no una sociedad. Yo como persona voy a explotar este predio rural, estoy hablando. Sí, sí, sí. No paga nada. Si es sociedad, paga. Y si hacemos una urbanización, no, sonamos que ahí tenemos Hay que pagar. Entonces pasa lo siguiente. Y este impuesto a los bienes personales se ve agravado, porque se ve agravado por la promesa de que, siendo algo que ya se ha pagado con otros impuestos, se derogaba. Sí, bueno, a pesar del retoque que hubo, por la parte del PJ, de la propiedad única, sacarla del lugar. Claro, bueno, la unidad única que no pase los 470.000 pesos. ¿Estoy diciendo bien? 470.000 pesos, ¿sí puede ser? Pesos, en pesos, sí. No sé cuánto es en dólares. Y hoy en día 2 millones. 2 millones es la base. Es la base. Y bueno, Sí, lo que pasa es que sube 2, 5, claro, va subiendo. Claro, pero con ese... Ahí copiaron el impuesto americano, más tengo, más pago. Más tengo, más pago, primera vez. efectivamente. Ahora, con 2 millones de pesos hay que irse al conurbano a hacerse una casita o un departamentito. Sí. Acá en la capital no va. No. Y en las grandes capitales tampoco. Al contrario, uno de los que tiene mayor incremento han sido la compra de propiedades y los alquileres. Y ha cesado, por razones de necesidad absoluta, los créditos hipotecarios, claro, impelidos por la nación, y menos los bancos. No, los bancos privados sí, pero... No, bueno. La carga de intereses es claro, mortal. dentro de la imposible. política que está sosteniendo el Poder Ejecutivo con su Ministerio de Economía, obviamente no se puede endeudar. Ni con una tarjeta de crédito, ni con un crédito de la vivienda, ni con un crédito al auto. Las cuotas de los autos se han triplicado. O sea, estamos con problemas realmente serios que no veo que el Ejecutivo los analice con la gravedad que estamos teniendo. No sé, diría que lo siguiente, como nosotros por los títulos, por las letras, pagamos el 45%, 44%, bueno, que también lo de a pie que paguen el mismo interés. Claro. Es decir, lamentablemente se produce el efecto derrame. Claro, pero después, ¿cómo resolvés el problema de que voy a bajar la inflación, que voy a resolver el problema de las pymes? ¿Cómo lo sostenés? No, ya ahora no se sostiene. Ahora ya no se sostiene, tiene que ser un poco milagroso. Como piensan, creo, los argentinos, sigue la lucha, unos, como dije la otra vez, por la permanencia en el gobierno, y otros por a ver si llega el helicóptero, y si no, empezar a hacer cuestiones con un objetivo de modelo de país que se quiere, de una verdadera solidaridad política, en el cual veo como una figura que lo que pretende hacer le está ayudando, y mucho hizo este gobierno gracias a él, al presidente del bloque de senadores,
Bueno, ahora ¿cómo se llama? Porque el Partido Justicialista Sí. Federal. Federal. Este, Te habla de Pichetto. Pichetto, que es el gran arreglador y trata de... Y si vienen los comunistas y quieren meterse, es que se metan, total. La cuestión es lo siguiente, todos tienen que estar. No hay sentido de país, y eso es tremendo. Claro. Cuando perdemos la noción de la nación, y la nación no nos emociona ni el himno, ni un desfile, ni una bandera. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Gracias, doctor. ¿Sabe cuánto, le hago una pregunta para cerrar el programa, ¿sabe cuántos jueces pagan ganancias? No me haga esa pregunta, perdóneme, pero le tengo que decir. Nunca estuvieron exentos, salvo con este gobierno, porque mientras estaban exentos, la ley decía, la ley de ganancia, que debían pagar. Y ellos hicieron ley por mano propia. Largamos la acordada, nunca me olvido, 20, la acordada número 20, de no sé qué año, en el cual dijeron, señores, por la intangibilidad del salario, nosotros no vamos a pagar ganancias. Los jueces, con los sueldos que tienen, yo creo que lo que tendría que hacerse es la intangibilidad del sueldo del peón de campo, claro. el del obrero. ¿De qué la intangibilidad? O es para todos, no es para nadie. Si no es un privilegio más que la Constitución no me dijo la cifra, pero se la doy yo. Sí. 12 jueces pagan ganancias 12. Con reclamo ante la Corte. Sí. Una vergüenza. Y luego, y los fiscales nadie, ¿eh? No, nadie. Fiscales ninguno. Los únicos son estos 12 jueces. Pero hay una cuestión que no lo dicen ellos. Tampoco pagan ganancias los empleados judiciales. Obvio, todo el poder. El poder, o sea, esa es la ordenanza que viene limpia de noche. Está exento por la intangibilidad del salario. Claro, son los únicos con los cuales se cumple no cobrarle impuesto a las ganancias a un trabajador. Gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene. Para ustedes todo por hoy. Una buena semana para todos y a temblar con el Superclásico.